Siempre te digo eso, la gente no está bien ni mal. Ok, La gente está haciendo lo que le funciona, que puede ser disfuncional o no. Entonces, a partir de las consecuencias que tenga. Si, por ejemplo, tu esposa no es igual que tú y a ella le toma un poquito más de tiempo darse cuenta de qué es lo que le molesta, ella no te lo va a decir de una vez. automatizar tu negocio de manera simple y rápida no siempre es fácil. Si eres dueño de una MIPYME, no me dejarás mentir. Acoplarse a la era digital es importante y urgente, y digitalizar tu negocio debe ser la prioridad. En este punto es donde entra Senacor, el software de puntos de venta y gestión más utilizado en el este de República Dominicana. Si quieres poder visualizar las ventas, dar seguimiento a tu inventario y obtener las estadísticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones para hacer crecer tu negocio, Senacor es parte de la solución que buscas. Obtén un 15% de descuento en la primera terminal accediendo al enlace de la descripción y utilizando el código PXI. Bienvenidos de nuevo a Personas por Ideas. En este capítulo muy especial vamos a tratar un tema muy específico. Vamos a hablar de las emociones. Y como yo no soy psicólogo, como yo lo que soy es, ¿cómo diríamos? Un comunicador social. Tengo a alguien que sí es psicólogo y que sí tiene todas las propiedades para hablar el tema. Esa persona es... Verónica Guzmán. Hola Vero, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Luis? Me siento bien, mejor, porque nos estás acompañando el día de hoy y porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Si tú quieres dar una introducción, quizá no sobre el tema, quizá de nuevo sobre ti, como tú eres el primer invitado que repite, para las personas que no te habían escuchado, entonces que conozcan de ti nuevamente. Yo soy Verónica Guzmán, como ya dije, yo soy psicóloga e investigadora. Y vayan al otro capítulo donde yo vine, que ahí yo hablo muchísimo sobre mí para que puedan abundar. Ok, perfecto. Como ya dijimos, vamos a hablar sobre las emociones. Y la pregunta que entra o que se hace de cuajo, o más bien de entrada, es ¿qué son las emociones? Pregunta bien compleja esa, ¿eh? Tan cortica. Bueno, mira, existen una variedad casi que inmensa de perspectivas desde las que se describen las emociones, pero yo traté de hacer como un condensadito para traerla para acá, ¿de acuerdo? En un lenguaje llano para que las personas que nos escuchan puedan entender. Pues básicamente las emociones son reacciones psicofisiológicas, de psicológicas, porque influyen factores psicológicos, como por ejemplo la edad mental de la persona misma, dónde se ha criado, con quiénes, todo eso. Y fisiológicas, porque obviamente hay un factor fisiológico que empieza desde la percepción, a través de nuestros oídos, olfato, la visión, hasta todo el proceso que hace esa información en el cerebro, que determina cómo vamos a reaccionar, que es lo que la gente por lo general llama la emoción. Una pregunta. Como son dos planos básicamente que intervienen, ¿se puede dar que la emoción inicie en el plano psicológico y que uno luego la percibe en el plano fisiológico y viceversa? Bueno, en cuanto a eso, hay mucha discusión, si tú supieras, que de hecho hay discusión de que si primero es la parte psicológica y después la fisiológica, pero de la perspectiva que yo lo veo, es que primero sucede la fisiológica, aunque a nosotros a veces nos cueste un poquito más darnos cuenta de la parte fisiológica. Por ejemplo, yo puedo empezar a sentir incomodidad mentalmente hablando y no darme cuenta que es que tengo calor, por ejemplo. Y ya después que me altero y todo lo demás, cuando como que siento una diferencia entre, vamos a suponer, yo estaba en la sala, me voy a la habitación donde hay aire acondicionado y digo, ay, me siento más relajada. Y ahí yo digo, contrale, será calor que yo tenía.
porque nosotros estamos tan acostumbrados a no estar conscientes de nuestro cuerpo, de lo que el cuerpo nos dice, y a llevarnos más de la mente, de lo que vemos y eso, que a veces no nos detenemos a pensar esa parte. Pero yo diría que sí, que lo fisiológico, aunque nosotros nos demos cuenta luego, porque igual la percepción tiene que ver con lo fisiológico, porque por los órganos que percibimos, el oído, el olfato, la nariz, el gusto, etcétera, primero entra la información y ya luego vamos dándole un significado psicológico a eso, porque no es la misma reacción que yo tengo, por ejemplo, ante ver la comida lista en la mesa, que me encanta comer, a quizá la que tenga otra persona que no le ponga mucho caso a eso. Entonces, pero igual se da la parte fisiológica en cada ser humano. Entonces, atendiendo a esa parte que ya te mencioné de lo fisiológico y lo psicológico, pues la rama por la que yo me voy es de que primero ocurre lo fisiológico y ya luego entran los demás factores. Pero también hay un proceso en el que luego de la percepción, pues hay otras reacciones. Por ejemplo, si algo me entristece, yo no empiezo a llorar antes de darme cuenta que estoy triste por lo general, sino que primero yo tengo esa sensación de tristeza y luego salen las lágrimas. ¿Entiendes? Entonces también ahí vino, tú pudieras decir que, bueno, yo empecé a llorar después que me sentí triste. No me sentí triste después que empecé a llorar. ¿Entiendes esa parte? Por eso es que está la discusión, pero creo que eso depende mucho del ambiente, de situaciones. Como tú me dices a mí, que en psicología todo siempre depende, pero sí, porque el ser humano es muy diverso y las condiciones para cada ser humano, la interpretación que hace el ser humano del mundo es totalmente distinta, incluso para personas, para gemelos idénticos, por ejemplo, que se han criado en la misma casa, con la misma familia, totalmente diferente. O sea, aún siendo gemelos idénticos, hay un espacio de tiempo que no comparten, entonces no son las mismas situaciones en el mismo lapso de tiempo, en el mismo lugar, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a los sentimientos, ¿cuáles serían realmente las preguntas importantes que nosotros tendríamos que hacernos para aprender a conocer nuestros sentimientos? Si esa pregunta aplica ahora. Ok, ¿los sentimientos o las emociones? Porque hay una diferencia ahí, una pequeña diferencia. Bueno, mira, esa sería una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre los sentimientos y las emociones? Bueno, mira, hay personas que la utilizan indistintamente, lo cual no estaría mal porque realmente las emociones se sienten. De ahí viene la palabra sentimiento, de sentir. La palabra emoción viene de motivo o impulso, del griego. Entonces ahí hay un poquito de diferencia porque los sentimientos, por lo general, uno lo utiliza para referirse a emociones que se mantienen en el tiempo. ¿Entiendes? Como que he tenido un sentimiento de tristeza durante todo el día. Y si más o menos te preguntan cómo tú te sientes, tú dices triste, como si fuera una emoción, ¿entiendes? Pero se pueden utilizar indistintamente en ocasiones, así que realmente no es tan grave. Yo te lo pregunté a propósito, tú sabes cómo yo soy. Sí, tú sabes que hay gente que dice que las emociones son una cosa, y psicólogos, cuando digo gente me refiero a psicólogos, que dicen las emociones son una cosa y los sentimientos son otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco más tangible. Una emoción específica, ¿cuál sería? Alegría. ¿Y un sentimiento que vaya relacionado con esa emoción? Diríamos que la felicidad. Ok. Es siempre y cuando tú seas de la rama que hace una diferenciación entre emoción y sentimiento. Porque creo que ahí lo que hay es un tema de tiempo. En el tema de, por ejemplo, sentimiento, tú sabes que hay personas que dicen, por ejemplo, es muy común, el amor no es una emoción, es un sentimiento. Porque se están refiriendo a que tú amas siempre a una persona o algo por el estilo. Pero no es cierto y ningún ser humano me puede decir a mí que siempre lo único que siente hacia la persona amada es amor, porque es mentira. Por ejemplo, a mi mamá la amo, la persona que más amo sobre la faz de la tierra. Y no es cierto que hay momentos en los que no me he sentido enojada con ella.
¿Entiendes? Estoy experimentando otras emociones hacia ellas. Eso no cambia que yo la ame, pero no es lo único que siento. No significa que por eso ya mi amor es pasajero, sino que tú puedes experimentar más de una emoción a la vez. Mira, esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, el odio es una emoción. Sí. O porque también se aplica, he escuchado la frase, tengo un sentimiento de odio, pero no siento esa emoción tan fuerte. Por eso mismo, vuelvo y te digo, porque la gente hace esa diferenciación como entre la duración de la emoción, ¿entiendes? Por ejemplo, en cuanto a emociones, lo que se relaciona con el odio es la repugnancia de las emociones básicas, es la repugnancia, que es algo como lo que tú repeles, ¿entiendes? Y de ahí sale otra rama grandísima de emociones, entonces está como que el asco, el rechazo, ahí entra el odio. ¿Qué pasa con el tema de los sentimientos y las emociones? Que también hay emociones que son más complejas, hay emociones más simples, feliz, enojada. De hecho, hay un tema ahí de las emociones primarias, que son, bueno, dependiendo del autor, pero por lo general anda por las 5, que son emociones que siente todo el mundo en todos los lugares del mundo, sin importar la cultura ni nada por el estilo. Ahora bien, la tristeza sería una de ellas. Sí, la tristeza. La felicidad. Y se sienten relativamente hacia los mismos acontecimientos. Sin embargo, hay otras emociones que hay unos factores sociales, por ejemplo, el odio. Ahí ya es más complejo porque rara vez tú vas a ver una persona y de primera impresión de que, wow, lo odio. Es casi que obligatorio que haya interacciones entre tú y esa persona para tú empezar a desarrollar odio. Pero tú sí puedes sentirle asco a una persona la primera vez que tú la ves, por cualquier cosa. Hasta por un comentario que haga. ¿Entiendes? Si tú haces un comentario que te parece como discriminatorio, por ejemplo, a mí me pasa. Lo admito 100%. Cuando yo escucho a una persona discriminando a alguien por cualquier cosa, siento como ese rechazo así. Y yo digo, Verónica, espérate, porque esa persona no es que está bien lo que está haciendo, no. Pero hay una serie de factores que no justifican, pero explican el por qué esa persona se está comportando así. Entonces ahí como que me calmo y le doy la oportunidad. Pero me pasa. Pero no puedo decirte que lo odio de una vez. Luis, le tengo un odio a fulano sin saber, ¿entiendes? Que con las interacciones que podrían tener más adelante, si se da, puede cambiar ese sentimiento. Totalmente. Tú sabes que cuando tú mencionabas de que las emociones y los sentimientos, en este caso las emociones, son complejas, me acordó el ejemplo que hiciste con tu madre, que tú no sientes todo el tiempo amor por tu madre, sino que en momentos tú has sentido enojo. Me acordó mucho a la película Intensamente. No es que todo el tiempo no sienta amor por ella, sino que el amor no es la única experimentación, la única emoción que experimento hacia ella todo el tiempo, ¿entiendes? Ok. Entonces, no sé si viste Intensamente, seguro que sí. Qué película tan linda. Sí, es muy linda. Yo hice tuve un momento de introspección en que yo decía, wow, ahora puedo asimilar tantas cosas de que es válido que a una persona que tú amas en algún momento sentirte molesto con esa persona, y también es válido darle cabida a otras emociones. Claro. Es válido que haya cosas que me enojen, cosas que antes no me enojaban, pero que ahora sí. Cosas que ahora yo las rechace, que antes no, o viceversa. Exacto. Y que todo eso es muy válido. Es que es parte de un proceso de crecimiento. Exacto. Entonces, ¿qué opinión te merece ya, por ejemplo, ese tipo de contenido? Me lo puedes responder más adelante, no hay ninguna situación con eso. Bueno, mira, ya para terminar más o menos de lo de la definición de las emociones, pues ya había dicho que son reacciones psicológicas más fisiológicas, psicofisiológicas. Ok. Palabrita no dominguera. Sí. Están relacionadas a la adaptación y la supervivencia. Eso es algo muy chulo, porque las emociones no existen porque sí. Están relacionadas a la adaptación y de una vez está el pensar. Por ejemplo, si tú estás en un ambiente, vamos a ponerlo actual y social, si tú estás en un ambiente laboral en el cual tú estás experimentando emociones displacenteras, tus emociones te están diciendo que aquí no es, o hay algo que hay que cambiar aquí, o tú tienes que hacer algo al respecto de lo que está pasando aquí. Entonces sí, eso es adaptación, porque si tú no escuchas esa emoción y tú te quedas ahí, tú te sigues haciendo daño.
Y eso te afecta hasta el sueño, te afecta todas las funciones biológicas cuando tú no estás feliz en un lugar. Y no voy a decir feliz para sonar cliché, sino cómodo incluso, porque a veces tú no tienes que estar feliz ni siquiera, pero por lo menos cómodo. Entonces ahí entra lo de la adaptación y lo de la supervivencia. Si yo siento felicidad, mi cerebro me está diciendo, esto hay que repetirlo, porque tú te estás sintiendo feliz y esto te mantiene viva. La felicidad es una emoción que para nadie es un secreto. Incluso fisiológicamente nos hace liberar ciertas sustancias que nos mantienen en un estado óptimo. Dopado. Para funcionar, claro. Entonces sería un estado dopaminérgico. Estabas loco por usar esa palabra. Palabra dominguera. Sí. Y entonces, a partir de eso mismo también vienen siendo respuestas a nuestro entorno, tanto externo como interno. A veces nosotros pensamos que las emociones nada más tienen que ver con lo de fuera y no. Las emociones muchas veces tienen que ver con lo que nos está pasando interiormente, que quizás ni nos estamos dando cuenta. Pero cuando empezamos a escucharnos y a decir, pero ven acá, ¿por qué cada vez que llego a casa me siento de tal manera? Me está sucediendo algo de lo que quizás yo no estoy aware. Cómodo. No, de lo que... de lo que no tengo conocimiento. Exactamente. Ajá. Me está sucediendo algo y ¿De quizás dónde si saqué yo cómodo? Y quizás si yo me pongo a pensarlo y como que analizarlo, pues ahí yo puedo darme cuenta de qué es lo que me está diciendo, tanto de fuera como de dentro. Entonces, hasta ahí con lo de la definición. Y ahora, hablarte más o menos de lo que, como, de 3 aspectos importantes de la emoción, ya después que la definimos. Entonces, 3 aspectos bien bonitos, que yo digo bonitos, e importantes, porque a medida que yo misma, desde mi experiencia personal, fui entendiendo y conociendo estos aspectos, empecé a tener más compasión hacia mí misma de las emociones que yo experimentaba, a dejar de juzgarme, por como tú decías ahorita, si por ejemplo me sentía enojada con algo, de lo que anteriormente no me sentía enojada, yo no estoy mal por eso. O quizás en mi casa a nadie le enoja eso, pero a mí sí. No estoy mal por eso, porque también las emociones tienen historia. Mi historia personal, como ya te dije, no es la del otro. Entonces yo tengo todo el derecho a reaccionar de tal manera ante tal situación. Pero una pregunta. Sí. ¿En qué momento yo puedo hacer a los demás conscientes de la emoción, de mis emociones, de que X cosa me está molestando, y cómo yo puedo, sería validarlo para que eso que me está causando ese sentimiento, esa emoción, se detenga, dejen de hacerlo, o que cambiemos? Porque escuchamos siempre que porque le moleste a una persona no hay razón de cambiarlo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ok. Número 1, nosotros no podemos hacer a nadie consciente de nada. Nosotros podemos comunicar cosas. De ahí a que el otro lo asume y lo entienda, eso es otra cosa. Pero, en ese sentido, lo primero es, y qué bueno que utilizaste la palabra validación, es la autovalidación. Cuando yo entiendo la importancia de mis emociones y yo misma me le doy valor, entonces ya yo sé que yo sí le puedo decir a Luis que me enoja cuando él, por ejemplo, llega tarde, si quedamos a 1 hora y él llega tarde. Ya yo sé que yo puedo decirle eso a Luis, porque, vamos a suponer, tú me llegas tarde a todo lo que quedamos de juntarnos. Somos muy amigos, ¿verdad? Y yo vengo y digo, pero yo no me puedo poner así por eso, es que él tiene muchas cosas. O, ay, yo no sé, yo misma no me estoy validando, pero ¿cierto? No, si yo me estoy enojando es por algo, es por algo. Entonces, y también puede ser que yo no tenga la razón en un momento, pero ese mismo análisis me va a hacer darme cuenta de que, ok, le tengo que decir a Luis que me enoja cuando él llega tarde. Entonces, yo te lo voy a comunicar. Pero yo solamente puedo hacer hasta ahí. Si tú sigues llegando tarde ya y yo me sigo sintiendo enojada y yo no quiero seguir sintiéndome enojada, me toca a mí decir, pues no me voy a seguir juntando con Luis o nos vamos a juntar en el lugar. De manera que si Luis llega tarde, yo sigo haciendo lo que vamos a hacer mientras él llega. ¿Entiendes? Porque hay muy poco de lo que yo puedo hacer ante la actitud del otro. La comunicación es lo único que se puede hacer hasta aquí. Y obviamente yo primero tener como que esa conversación conmigo misma, de yo tratar de entender y de
de saber qué es lo que pasa con esta emoción. ¿Qué vienes a decirme? Que de ahí viene lo segundo de lo que te iba a hablar. De que las emociones vienen a decirnos algo. Vienen a decirnos algo. Tú estás cansado, bien cansado, tu emoción te está diciendo, para, respira. O sea, detente un minuto, toma agua, no sé qué, ¿entiendes? Me siento, ¿qué te digo? Avergonzado. Puede ser que yo esté equivocada, por eso hay que hacer el análisis. Pero valido, aunque mi emoción está equivocada. Por ejemplo, yo llego aquí y me caigo y sentí vergüenza. Mi emoción lo que me está es cuidando. De ahí a que tú seas mi mejor amigo y yo sé que eso no es nada frente a ti, y eso es otra cosa, ¿entiendes? Pero sí yo voy a validar, sentí vergüenza porque es normal, porque es algo que no quiero que él me vea así en esa situación de vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Entiendes? Aunque yo sepa que Luis nunca se va a burlar de mí, que Luis ahorita se le va a olvidar eso, no importa. Es válido que en ese momento yo sentí vergüenza. La emoción viene a decirme algo. Y a medida que nosotros entendemos eso, lo cogemos más suave. No estoy diciendo que todas las emociones tú estás de que chilling, relax. Ay, sí, uy, venga, no, No venga, es que vamos pena, a reaccionar de la misma manera ante todas las ante emociones. todo, claro. Pero sí, eso me va a dar como una perspectiva de estoy enojada. Antes de yo ponerme a estrellar cosas aquí, déjame pensar qué vino a decirme esta emoción. O sea, qué vino a decirme, qué quiere comunicar. Por ahí anda. Esto fue lo segundo. Lo tercero, nosotros, y fue de lo que hablamos ahorita, podemos sentir, experimentar más de una emoción a la vez. Y por eso es tan adecuado, y en el colegio insisto tanto con los niños para que aprendan a nombrar sus emociones, nosotros aprender a ponerle nombre a las emociones. Porque a medida que yo me sé el nombre de lo que me está pasando, yo puedo como que entenderlo mejor. O que Y por lo más, menos lo etiqueto y trato de verbalizarlo mejor, de llevarlo a exacto, un plano en el que no solamente yo lo entienda. partiendo de ahí, porque por ejemplo, si yo estoy experimentando varias cosas, así yo más puedo entender mejor qué es lo que pasa. Ante, por ejemplo, una pérdida humana, alguien que tú ames se muera o alguien que tú conoces. La gente piensa que es solamente tristeza, pero no, uno experimenta enojo, decepción, desesperación. ¿Entiendes? Entonces a veces la gente dice, ¿por qué yo tengo tanto tiempo sintiéndome así si hace tanto que fulanito se murió? Es que tú estás experimentando una serie de emociones, no solamente una. Que las etapas del duelo sería un tema muy interesante de tratar, porque Sí, ahí, si hay un momento en la vida en el que se conjugan todas las emociones, yo podría es. mencionar que el Claro. duelo es ese momento, es tantas emociones al mismo tiempo que yo diría que es una quimera de emociones. Sí, porque incluso dentro del mismo estatus de dolor y todo, uno llega a experimentar alegría porque a veces uno empieza a acordarse de los buenos momentos que pasó con esa persona. ¿Entiendes? Entonces, las emociones tienen nombres, hay que aprender a nombrarlas, podemos sentir más de una emoción a la vez. El hecho de que yo... eh, eso funciona mucho en las relaciones, que por ejemplo, cuando a veces uno se enoja, uno ya como que solamente se acuerda de que uno está enojado y uno se olvida de que esa persona, por ejemplo, siempre está ahí para uno, que a uno le gusta estar cerca. Y, por ejemplo, mira, mi pareja y yo tenemos, es como una regla implícita porque nunca lo hemos dicho, pero por enojados que nosotros estemos, si quedamos en que íbamos a salir o a hacer algo, nosotros vamos Claro, y lo claro. hacemos. Entonces, a veces, en medio de todo, ni nos acordamos de que estamos enojados. En la calle siempre andamos agarrados de manos. Nos gusta hacerlo. No importa qué enojada yo esté, yo paso mi mano. Ven, ¿entiendes? Pero a la vez que yo estoy enojada con él, por ejemplo, yo sé que lo amo. Sigue siendo una de mis personas favoritas en esta vida. Entonces, eso está bien, porque a veces uno se cierra de que estoy enojada, no le voy a hablar. Y no necesariamente. Ahora, si tu enojo se manifiesta de esa manera y tú prefieres recogerte, perfecto también. Pero el hecho de que tú identifiques que estás sintiendo enojo es lo que te da como esa...
esa oportunidad, por así decirlo, de saber entonces, ok, ¿qué hago con esto ahora? ¿Entiendes? Claro, claro que sí. Tú sabes que nosotros con esta cultura del meme que tiene esta generación, hay un meme que me gusta mucho, que creo que es un meme de un niño que está con los brazos cruzados y dice que, por ejemplo, cuando estoy enojada con mi pareja y mi pareja me hace tal cosa. Y el niño con los brazos cruzados dice, estoy feliz y enojado. Es muy chulo porque puedo visualizar lo que tú estás hablando ahora mismo, de que es válido tener o darme cuenta de que estoy teniendo varias emociones al mismo tiempo y también me da la oportunidad de saber qué hacer con esa combinación. Claro. Algo también eh, complejito en cuanto al tema de las emociones, que yo te decía ahorita, que por ejemplo la felicidad ante ciertas cosas que realizamos nos, nos dice, repite lo que esto hace bien. Y por ejemplo, tú sabes que el ejercicio, la actividad física, es una de las cosas que a la gente más le cuesta mantener en el tiempo. Tú sabes, como, por ejemplo, empezar un estilo de vida saludable y todo eso. Aunque al final los resultados son buenísimos, aunque después que tú tengas un mes en el gimnasio, tú empiezas a sentirte bien feliz y todo. Pero los primeros días tú lo que sientes es dolor. Claro. Entonces, Mucho dolor. exacto, por eso está tan importante el tema del análisis, porque si yo digo, no, es dolor que estoy sintiendo, yo no vuelvo para ahí, porque es verdad, el dolor te está diciendo, aléjate, eso es lo que dice el dolor, aléjate o ten cuidado porque aquí hay algo que te puede extinguir, por así decirlo, hablando, evolutivamente hablando. Bueno, entonces, pero si tú lo analizas, tú dices, no, este es un dolor necesario que mayormente es físico, porque también hay que hacer esa diferenciación. Tú puedes estar sintiendo dolor físico y no necesariamente emocional. Por lo general vienen juntos y de hecho se ha comprobado que el dolor físico tiene un buen porcentaje de emocional, o sea, de lo que uno le pone. Pero independientemente de eso, tú lo analizas y tú dices, yo sé que tengo incomodidad, que no tengo deseo de ir al gimnasio, pero lo necesito. Al final del día hay unos resultados que es a largo plazo, claro, pero no todo va a llegar de una vez. O sea, cuando le hacemos ese cableado mental y entendiendo el por qué yo siento dolor, también me puede permitir a mí saber qué tanto de ese tipo de dolor yo puedo soportar. Abrirte a ese dolor, por así decirlo. Exacto, pero efectivamente también pasa con este tipo de personas que siente un placer por recibir dolor. Entonces, sí es muy importante, o sea, ser consciente, diría yo, ¿Qué es lo que está pasando exactamente. aquí? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué lo estoy sintiendo? La razón por la que lo estoy sintiendo, qué sé yo, no sé si es la razón lo que Sí, el motivo, sí. el motivo y también no solo lo que está detrás, esa razón, sino lo que viene, el resultado que viene después de que yo haga este proceso que me está causando este dolor. Sí. Mira qué interesante. Eso pasa también porque, por ejemplo, las emociones también nos cuentan, nos predicen. ¿Tú sabías? Que, por ejemplo, pero nos predicen en base a experiencias. Ok. Por ejemplo, hay una persona con la que yo tuve algún tipo de experiencia que no fue gratificante y vamos a suponer que es de nuestro mismo círculo de amigos y hay una fiesta. Yo no sé que esa persona va, pero cuando yo entro al ambiente empiezo a sentirme un poquito tensa y después yo me detengo a pensar y digo, es que fulano por lo general aparece en situaciones como esta, es probable que él venga. Tu emoción te está cuidando, tú te estás sintiendo incómoda y a nadie le gusta sentirse incómodo, pero tu emoción te está diciendo, pendiente, quizás fulano aparezca y quizás te sientas de tal manera porque vas a revivir cómo te sentiste tal experiencia. También pasa con la felicidad. ¿Qué te digo? Por ejemplo, cuando estaba pequeñita, mi papá siempre venía a la casa a la hora del almuerzo. Y cuando estaba llegando la hora del almuerzo, yo me ponía como súper hiperactiva, empezaba a moverme, eso era como lo más bello. Y realmente no todo el tiempo yo estaba pensando, eso es porque papi viene a comer. Pero ya mi cuerpo como que, ¿entiendes? Había asociado
esa hora con la llegada de mi papá, lo cual me producía muchísima felicidad. Y por ahí se iba. Y lo último que por hoy vamos a hablar sobre las emociones es el tema de que las emociones no son ni malas ni buenas. ¿Qué es lo que mucha gente... Ahí está el problema. Yo te puedo decir muy abiertamente que vas a desmontar un santo. Oye, ahora... Claro, porque hay gente, y pasa muy a menudo, es muy frecuente, de que los demás, las demás personas, las personas ajenas a ti, dicen, no, pero que tú no te puedes sentir de tal manera. Ay, sí, qué feo. Como que tú no tienes derecho a sentirte de esa manera, por esto, por esto, por esto y por esto. Di que siempre me da muchísima risa. Di que, ay, no estés triste. Hay un meme que así Sí, mismo. sí. Ay, no estés triste. Ah, ok, ya. Esto, me sané, estoy Ya, feliz. ya estoy feliz. Y ya. yo me quedo pensando, pero la gente inconsciente, porque yo nunca he visto a nadie diciéndole a un enfermo de que, mira, ya no estés enfermo, o ya que no te duela la cabeza. Pero entonces si te ven llorando o enojado, pero no te pongas así, qué cosa tan fea para tú decirle a una persona que está experimentando o está manifestando una reacción a su medio. Entonces decíamos que hay personas que te dicen, no estés triste, y con eso ellos creen que Ya. que ya Me que ya arreglé. tú vas a estar feliz Estoy de un feliz. momento a otro, mágicamente. Sí, y yo te decía que eso es algo muy feo y muy poco empático, tú decirle a una persona, y obviamente la mayoría de las personas que se te acercan y te dicen como que, ay, ya no estés así, de verdad lo hacen desde el amor, de verdad, o sea, están tratando de ayudarte, pero vamos a educarnos, aunque nosotros queramos ayudar, vamos a educarnos para ayudar bien, porque es que tú mandas un mensaje equivocado y por eso hay tanto tabú con respecto a, a las emociones, principalmente con el sexo masculino, de qué cosas sentir y qué cosas no, etcétera, o qué cosas tú puedes demostrar que estás sintiendo Sí. como hombre o como mujer, y eso está muy feo, porque a los niños, por ejemplo, pequeñitos, que me da tanto dolor cuando yo escucho gente en eso. No estés llorando que tú eres un hombre, pero ¿qué pasa? Entonces por eso él no tiene derecho a experimentar dolor. Y son personas que crecen así. Entonces en cualquier situación de dolor en su vida, por lo general la sustituyen por violencia. Porque entonces, ok, tengo que ser reactivo, yo no me puedo sentir triste. Y lo que tú haces es un daño del otro mundo a un ser humano, por tú decirle que no se puede sentir de tal o cual manera. Entonces, Por la pregunta que surge, Vero, disculpa que te interrumpa, es sí. ¿cómo yo puedo demostrar empatía? ¿Cómo yo puedo acercarme a esa persona y demostrarle a esa persona que yo estoy, quizás si no estoy consciente, por lo menos conozco las emociones por las que está pasando y los sentimientos los sentimientos que está experimentando? Okay. Y te pregunto, ¿qué hay que hacer? Porque hay personas que saben qué decir en un momento como ese, pero también hay personas que saben que no hay que decir nada, que basta con estar ahí, basta con un abrazo, basta con pasarle la mano en el hombro, que si no es en el hombro es en la espalda, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que tiene como ya instalado ese procedimiento, por llamarle de alguna manera. Mira, antes de que vayamos con eso, te voy a terminar lo de la clasificación en buenas o malas, que realmente las palabras adecuadas serían placenteras o displacenteras, es decir, cosas que nos gustan sentir y otras que no, pero no significa que esté mal porque no nos guste, porque puede ser que a mí no me guste las habichuelas, pero por eso las habichuelas no son malas, a mí no me gustan. Y vuelvo y te digo con el tema de las emociones, que no son malas porque tienen un propósito y nos ayudan a adaptarnos, a sobrevivir en este mundo, a saber qué cosas buscar y de qué cosas alejarnos. Y por eso la clasificación de placentera y placentera, ¿por qué? Porque incluso socialmente hay emociones que nos han dicho, sí, esas son las que tú tienes que sentir. Y a veces el ser humano se mete en una búsqueda eterna de solamente sentir placer, felicidad, todo eso. Que también eso es dañino. Obviamente es dañino porque entonces tú no das espacio a sentir emociones que te ayudan a crecer y que de hecho muchas personas pudieran incluso estar de acuerdo conmigo. Esto no lo dije yo, eso lo han dicho muchísimas gente, incluso desde las filosofías ahí de vida asiáticas, sobre el dolor, de lo necesario que es el dolor en la vida del ser humano para tú crecer y evolucionar, porque si algo no te duele, tú no sales, tú no... O sea, hay muchas cosas que si nosotros no sintiéramos dolor, ¿qué es esto?
tuviéramos muerto, número uno, porque si tú no sientes dolor, tú no te alejas de cosas nocivas y de cosas que te hacen daño. Entonces ahí está el tema de que si tú a un niño lo crías diciéndole que esto es malo, que esto es bueno, a veces ni siquiera con las palabras, no es que tú le vas a decir, no llores, no te enojes, pero cuando el niño está enojado, tú dices, pues me voy, pues te voy a ignorar, pues yo me voy a enojar también. Si está llorando, no, deja ese llanto. Y si se está riendo, así, venga, vamos a reírnos todo. Entonces, tú le estás mandando un mensaje equivocado a esa persona de que solamente puede estar feliz. Y esa persona en su vida solamente va a buscar la manera de estar feliz a costa de lo que sea. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso. Ahí te respondo lo que tú decías, cómo uno le hace saber como a la persona de que uno lo entiende y todo esto. Eso va a depender. Va a depender de muchos factores, de la persona a la que esté. Por ejemplo, a ti, por la relación que tenemos, yo sé muy bien cómo manejarme contigo cuando tú estás experimentando ciertas cosas. Pero hay personas que no son tan cercanas a mí, que lo más conveniente siempre es decir, por ejemplo, si una persona está alegre, uno alegrarse con ella. Ay, qué bueno, compárteme, ¿qué pasó? Eso es chulísimo. Porque por lo general, cuando uno está alegre, uno quiere compartir esa alegría. Pero si, por ejemplo, es una situación de tristeza o enojo, lamento mucho cómo te estás sintiendo. Ya, eso es todo. Lamento mucho que te sientas así. Si el enojo es contigo, la tristeza, ¿qué yo puedo hacer? O sea, o qué hice que te hizo sentir así. Pero no di qué, ¿y qué fue? ¿Y ahora qué yo hice? No. Porque tú quieres entender a la persona. Tú quieres, entiendes. Y no solamente la manera de preguntarle y de acercarse está así mismo, como tú dices, el acercamiento físico. A veces uno no tiene que hablar. Hay personas que no les gusta mucho el acercamiento físico. En ese caso, uno con todo el respeto, ¿qué te sucede? ¿Quieres hablar de eso? Si la persona no quiere hablar, estoy aquí para ti. Cuando tú quieras podemos hablarlo. Si no, está bien. Se me aguaron los ojos ya. Oye, ahora, pero es cierto. Y a veces eso es mejor que tú venir, ay, manita, pero no te así, no te pongas triste. No, de verdad, mira, lo más lindo, y es algo que he sentido mucho a lo largo de mi vida, y más con los amigos que tuve de mi misma carrera de psicología, ese, estoy aquí para ti, lamento mucho que tú te estés sintiendo así. Oye, incluso cuando me decían, por ejemplo, que yo diga, Dios mío, es que eso me está matando, yo me siento tan mal por eso, y me digan, diantre, sí, es verdad, es feo, yo me imagino. ¿Entiendes? Como que yo digo, ¿me entiendes? No diga que yo quiero que tú me digas, no te sientas así, ven, vamos para allá. No, déjeme experimentar mi emoción, porque eso es lo que necesito experimentar ahora, para poder avanzar a la próxima etapa. Entonces, esa persona que por ejemplo, tú que rompas con tu pareja, tú te sientes mal, tú vas a tener me siento triste, enojada, decepcionada, cosas así. Tú tienes todo ese cóctel de emociones ahí. Uh-huh. Y viene una amiga tuya, bien parrandera, y te dice, no te sientas así, ven, vamos a salir. Entonces, esa amiga tuya está mal. O sea, no se está manejando de la mejor manera porque no está respetando ese proceso de duelo. Sí. A menos que ya sea que tú tengas un tiempo un poquito fuera de lo normal en ese duelo. Ahí sí ya hay como que sacarte de... Sí, pero siempre la manera de sacar a una persona, de sacar, entre comillas, porque no sería sacar, sino de ayudar a sobrepasar ciertas etapas emocionalmente dolorosas. Si uno entiende como amigo o persona cercana que está fuera del rango de lo normal, es llevándolo donde un profesional, no yéndose de rumba, porque... Pero ya que... Pero es que no todo lo puede solucionar un psicólogo. Obvio que no, pero sí todo lo puede solucionar una rumba. Pero no. Si tú crees que algo que no puede solucionar un psicólogo lo puede solucionar una rumba. Puede ser para la iglesia que lo llevemos. No importa. Porque, por ejemplo, para la iglesia le funciona a una persona del cristianismo o que crean ese tipo de cosas. También. Pero imagínate a ciertas personas que tú les salgas y que tú estás mal, vamos para la iglesia. Eso incluso es una falta de respeto hasta para la iglesia. Porque, dime, eso es algo que la gente... Pero te lo digo en el sentido de que esa persona no está mal, esa persona está tratando de hacer lo mejor que puede. Entonces, por eso es que hay que educar en cuanto a emociones, en cuanto a salud mental. Porque una persona que esté pasando por un proceso de duelo fuera de lo normal, no es un asunto de, ay, ya, esta sí tiene tiempo llorando o vámonos de rumba, no es un asunto de eso. Si tú tienes un mes con un dolor de cabeza, 2 meses con un dolor de cabeza, yo no te voy a decir a ti, no, pero vamos a la farmacia y cómprate 10 acetaminofén y bébete la junta. No, yo te voy a decir, Luis, tú tienes que ir al médico. Hay que ir al médico. Entonces pasa lo mismo. Y
con la parte de lo de que lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal, está haciendo lo mejor que puede. Como hay tan poca educación respecto a esos temas, si la persona sabe, por ejemplo, yo que esté mal y mi amiga venga con esa actitud, entonces yo le digo, fulana, mira, no me siento en ánimos de hacer tal cosa, realmente preferiría que me acompañes desde la tranquilidad o, por ejemplo, si yo te necesito y puedes recibir una llamada, por favor, haz eso, pero no tengo ánimos de salir. Respeta cómo me estoy sintiendo ahora, ese tipo de cosas. Puedo decirle, por ejemplo, siempre para uno hablar de cómo una persona le hace sentir, uno parte de uno, de cómo uno se siente. Me siento, por ejemplo, si tú supieras que yo no sé cómo se dice eso, cuando alguien es negligente hacia una necesidad tuya, como que I feel neglected, pero en español yo no sé si hay una palabra para eso. No la hay. No, Ignorada, no por encuentro. así decir. Siento que mis emociones están siendo ignoradas por ti cuando yo estoy triste y tú me dices que nos vayamos de rumba. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. O me siento, Ignorado, obviado. sí, obviado será. Me siento echada de lado cuando, por ejemplo, tú decides llegar tarde y no avisarme. Ese tipo de cosas. Uno siempre va diciéndole a la gente, eso es muy bonito. Yo siempre le digo a mis niños que utilicen esa técnica para comunicarse con los padres. En lugar de decirle, tú me quilla, tú siempre me estás cayendo arriba. No. Yo me siento atacado cuando me dices tal cosa, de verdad. Y funciona muchísimo. Porque el hecho de que yo le diga a la persona primero, tú esto, tú lo otro, lo ponía a la defensiva. Obviamente, porque te están atacando. Tú siempre llegas tarde y por eso es que yo me quillo. No es lo mismo a que yo te diga, me siento enojada, me siento como que mi tiempo no vale la pena para ti cuando tú llegas tarde, cuando quedamos una hora y tú llegas a otra. Mira la diferencia. Yo estoy hablando de mí, yo no sé de ti, yo estoy hablando de mí, de cómo yo me siento, porque bien yo puedo estar equivocada y no es que tú siempre llegas tarde porque tú seas muy irresponsable, sino porque tú tienes un niño que cuida antes de venir, qué sé yo. Razones Presentan ajenas cosas. a ti Exacto. que te obligan a llegar tarde. Entonces el hecho de uno compartir las emociones más que los ataques también le dan al otro la oportunidad de explicarse y de evitar problemas que quizás son innecesarios si uno se pone a culpar y eso. Mira, otro tema que también hay que tratar es efectivamente la comunicación asertiva, que básicamente es lo que tú estás escribiendo. Pero también esa habilidad que hay que desarrollar para identificar cuando alguien no solo está tratando de ser asertivo en su comunicación, sino que está tratando de manipularte. Porque el alegar tanto sobre los sentimientos, sobre las emociones que me hacen sentir o que esa persona le hacen sentir, apunta tanto a la diana, al centro de la diana, que es fácil manipular a las personas. No, porque justamente, el hecho de que yo estoy partiendo de mis emociones, de cómo me siento yo te estoy liberando a ti de la culpa. La manipulación es tú. Tú siempre llegas tarde, me haces sentir que no valgo la pena. ¿Entiendes? Yo estoy diciéndote tú, las cosas que tú haces a mí me hacen sentir mal. Yo no estoy diciendo cómo yo me siento a partir de lo que tú haces. Manipular y yo echarte la culpa y que porque tú eres así, yo reacciono así. Está bien, pero cuando Asertivo tú sabes... es, me siento de tal manera y yo estoy diciendo que ese problema es mío, es que yo me estoy poniendo la responsabilidad a mí. Ok, pero cuando tú sabes cómo la persona a tu interlocutor, a quien tú le estás diciendo eso, tú sabes cómo va a reaccionar o cómo pudiera reaccionar, porque tú no vas a ser asertivo con un desconocido todo el tiempo. Tú vas a ser asertivo Con todo el mundo, Luis. Tú puedes ser perfectamente asertivo con un desconocido. Okay, con los guagüeros yo tengo que ser asertiva cada día de mi vida. Sí, claro. Pero a lo que yo me refiero es que la mayor parte de las interacciones que nosotros tenemos diariamente es con personas de nuestro entorno, que nosotros conocemos en mayor o menor medida la forma en cómo va a reaccionar esa persona. Pero está Entonces, bien. de esa forma, sabiendo yo que si yo te digo, Verónica, yo me siento de tal o cual manera cuando tú haces tal o cual cosa,
digo, ok, si yo le digo esto a Verónica, Verónica va a hacer, quizá haga esto, quizá haga lo otro. Entonces, en función de lo que yo estoy esperando, yo digo, ok, yo puedo o hacer esto o hacer lo otro. Eso pudiera ser una manera de manipularte. Es que no, porque cuando la manipulación también tiene que ver con el propósito de la comunicación. ¿Tú crees que si yo me pongo a comunicarte cómo me siento a partir de que tú siempre llegues tarde o en muchas ocasiones, la intención mía es que tú dejes de hacerlo o que tú te sientas mal? Que deje de hacerlo. Pues ya eso no es manipulación. Manipulación es que yo quiero que tú te sientas mal. Yo quiero que usted se sienta mal porque usted siempre llega tarde y no me importa que tú empieces a llegar temprano o no. A mí lo que me importa es que tú digas, wow, sí, yo soy el peor porque yo siempre llego tarde. Por eso te digo, te voy a hacer un ejemplo ahora mismo. Déjame ver, es que no hay algo que, o sea, tú y yo no hemos peleado por nada importante realmente. No. ¡Qué disparatos! O sea, nosotros no hemos peleado por nada, Luis. ¡Qué disparate de amistad! Pero está bien, volviendo aquí. Déjame ponerte un ejemplo. Ok. Tú nunca me avisas a tiempo cuando quieres que grabemos un podcast. Por ejemplo. Es verdad. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo digo, Luis, ven, te lo voy a decir. Cógete lo personal. Tú nunca me avisas a tiempo. Cuando tú quieres que grabemos un podcast, tú siempre me llamas el día antes y tú quieres que yo esté disponible. Así no. Ahora. Luis, tú sabes que yo soy una persona muy ocupada. No siempre yo tengo la disponibilidad de un día para otro sacar el momento para grabar un podcast. Por favor, cuando tú quieras grabar un podcast conmigo, yo te agradecería que tú me lo dijeras por lo menos 3 días antes. ¿Tú notaste diferencia entre esas dos cosas? Claro. Así mismo tú la vas a notar ante la manipulación. Y más tú porque hay personas que de verdad no necesariamente la van a notar, pero tú que estás hablando de manipulación. No, porque la manipulación no es ni buena ni mala, es una herramienta. Ay, Luis, por Dios, la manipulación es... La manipulación no es ni buena ni mala. Sí, mira, manipular, cuando estamos hablando de manipular a otro ser humano, obviamente no es algo productivo, no es bueno, no se hace con buena intención, porque la manipulación es que yo conozco tus vulnerabilidades y me voy a aprovechar de ellas para sacar algo o algún beneficio. ¿Cómo le llamaríamos? Coacheo, cuando yo te manipulo para que tú des lo mejor de ti. Te estoy coacheando, te estoy interviniendo. Es que ahí tú lo que eres un loco, déjame decírtelo. ¿Tú sabes lo que eres? Te lo dije, ¿sabes que te dije loco? Por la confianza. Quiero decir que ahí tú lo que eres un neurótico, porque tu función en esta vida no es manipular a nadie para que dé lo mejor de sí. Okay. La única persona a la que usted tiene que fajársele para que dé lo mejor de sí mismo, usted sabe quién es, ¿verdad? Tú. Entonces, a veces, yo sé que fulanito tiene tanto potencial y que puede hacer tantas cosas. Mira. Pero si él no quiere, problema de él. Es que si el desempeño de esa persona va a depender de una manipulación que yo le haga. Ya cuando la manipulación desaparezca, desaparece todo. Por favor. Una manipulación no es buena. La manipulación consiste en tú aprovecharte de las vulnerabilidades de otra persona para sacar provecho. Si no, no es manipulación. Entonces, con esto, básicamente, le estamos diciendo a las personas que nos están escuchando que siempre y cuando usted pueda comunicarle a la persona que le está haciendo sentir, ¿cómo se dice? De cierta manera. Displacenteramente. Una emoción displacentera. Ok, cuando alguien le esté haciendo sentir una emoción displacentera, comuníqueselo. Claro. Yo creo que tú me digas algo. Analícelo primero, porque a veces, por lo que te digo, a veces es uno, ¿me entiendes? Uno tiene que mirarse. No significa que porque sea yo, la emoción está mal o es incorrecta. No, sino que puede ser que yo le esté cargando a Luis una cosa que a Luis no le corresponde, ¿entiendes? Que quizás soy yo que lo estoy interpretando así porque estoy en un momento difícil o algo por el estilo. Tú sabes, también eso pasa. Pero sí, sigue diciendo. Te voy a comentar lo siguiente. Que lo hablé en el podcast Expectativas de un matrimonio en el siglo XXI. Lo pueden escuchar con Reina. Sí. Yo le decía, es que si tú haces algo que me hace sentir mal, me hace sentir una emoción que no me gusta, en este caso utilizando esa palabra, yo te lo voy a comunicar inmediatamente.
porque es que ya yo me conozco. Hay cosas que yo sé que me hacen sentir de una manera que no me gusta y cosas que sí. Yo no tengo que esperar a que tú lo hagas 3 veces para entonces yo decirte que no lo hagas. Eso es en mi caso, porque sí, yo soy muy consciente de mí y de las cosas que me gustan y de las cosas que no. Y también hay cosas que yo no sabía que me podrían gustar, que he descubierto que me pueden gustar. Y En también esta etapa. cosas que yo no sabía que me desgustaban, que ya yo sé que me desgustan. Ujú. Y yo se lo comunico y le digo, si a la primera oportunidad tengo que hacerlo, a la primera oportunidad lo voy a hacer. O sea, Sí. en ese caso, según lo que hemos hablado, yo me estoy manejando, o sea, para que alguien tenga una manera de compararse y decir, Ok. ok, yo estoy más o menos, estoy bien, estoy Ni mal. bien ni mal. Siempre te digo eso. La gente no está bien ni mal. Ok, La gente está exacto. haciendo lo que le funciona, que puede ser disfuncional o no. Entonces, a partir de las consecuencias que tenga. Si, por ejemplo, tu esposa no es igual que tú y a ella le toma un poquito más de tiempo darse cuenta de qué es lo que le molesta, ella no te lo va a decir de una vez. Hay personas que necesitan más tiempo. Hay personas también que, independientemente de que se sientan a gusto o no con esas emociones que experimentan, por el tema de la crianza y de las relaciones que ellos han visto en sus padres o en sus figuras de referencia, quizás entiendan que hay que aguantar un poquito más y vienen y te lo dicen ya luego. Eso depende. Eso depende de la persona. Lo que sí, si algo no se comunica, no se mejora. Y también siempre digo, vamos a analizar esta emoción porque a veces viene a decirme algo de mí mismo. Me siento insegura, por ejemplo, cuando mi pareja pasa tiempo con otros amigos. Ahí tú te sientes y dices, ven acá, ¿por qué me siento insegura? Me siento insegura porque quiero ser la única persona que disponga de su tiempo, o porque creo que dentro de sus amigos se pueden dar cosas con las que yo no esté de acuerdo, o porque creo que puede enamorarse de una, ¿entiendes? Son muchas de las cosas que y cuando tú descubres, no, en realidad lo que me molesta es que yo quiero estar el día entero con él, y después tú dices, pero en verdad yo no tengo por qué, ni él tiene por qué estar el día entero conmigo, pues ya. Y que no es posible. No, y que no Ni debería, no debería casados. ser. Exacto, no debería ser. Entonces ahí no es que ya tú de una vez di que, sí, todo arreglado, pero tuvo como que va diciendo, pero es verdad, y lo va cogiendo más suave. Incluso con muchísimas emociones, o sea, con todas las emociones nosotros podemos hacer ese análisis, qué realmente es lo que está pasando aquí, y a partir de ahí también va a ser importante comunicarlo o no, porque si, por ejemplo, me estoy sintiendo enojada cada vez que mi pareja sale con sus amigos, por ejemplo, y haciendo el análisis yo me doy cuenta que en realidad lo que pasa es que yo quiero estar el día entero con él, pero ya yo sé que eso no es posible. ¿Para qué yo se lo voy a decir? Porque eso no es posible. ¿Para qué se lo voy a decir? No tiene sentido. Debo decirme a mí misma, Verónica, por favor, y ya. Pero si es porque... Otro tema que tú tienes que anotar para un próximo podcast. Básicamente sería como a mí me gustaría tratarlo. La pregunta inicial sería, ¿cuáles son las mejores herramientas para hacer introspección? ¿Cómo ser introspectivo? Siempre te digo, yo siempre me canso de decirte a ti que no utilice cualificativos como ni bueno ni malo, ni mejores ni peores. Mejores no, quizás las que más me han funcionado a mí o las que yo conozco que más le han funcionado a una gran Lo que pasa cantidad es de que gente. para la plataforma hay que usar ese tipo de palabra, el clip. Bueno, no, hay que ir educando a la gente en ciertas cosas. Sí, Y cuando lo estén escuchando le decimos. nada es mejor ni peor. Que, te digo, hay cosas que me funcionan más a mí. Hay gente que para la introspección, por ejemplo, le funciona más quedarse un buen rato callados. A otros le funciona escribir. A otros escuchar música. A otros el Pero déjalo autodiálogo. para otro podcast. No, pero te lo digo para que sepas. Pero en realidad, si utilizamos la palabra mejor, no significa que lo que yo estaba haciendo anteriormente es peor, sino Y simplemente... entonces, ¿por qué utilizar encon- la palabra mejor? Mire, usted sabe significados de palabra, amigo. No quiera venir a defender lo que usted dijo. Mejor significa que hay algo, o sea, como de menor calidad o algo por el estilo. Ese es el significado de la palabra. ¿Y qué palabra tú utilizarías entonces? Más adecuado, es lo que te digo. Más o menos adecuado, porque puede ser que algo para mí sea lo más adecuado y para ti sea lo menos. Si tú no eres una persona que le gusta escribir y yo te digo, para drenar tus emociones, escribe. Eso para ti va a ser Ok. lo peor, como tú dices, Porque y quizás ya, para mí ok. eso es lo que más me ayuda. Entonces,
Obviamente, hay cosas que sí son malas. Por ejemplo, que te agolpeen. La violencia es mala, no debería pasar. Pero estoy hablando en temas, en términos humanos, en términos de qué le funciona a una persona. No, pero hay métodos que son más o menos adecuados. La violencia es un Exacto. método más o menos adecuado ¿Cómo que la dependiendo. violencia? ¿Qué te pasa? Tú Hasta estás como aquí. los papás, dije que a los niños a veces hay que darle su pela. No, que no, me da no, un no. ataque, de No, verdad. no. Mira, yo Y sí yo creo que tú escuchas a mami y a papi en eso. Di que una sí. pela al año no hace daño. No. Di que sí, a los muchachos a veces hay que... Pero pregúntale a ellos cuántas pelas me dieron. Ni una. Entonces, ya tú sabes. Bien, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este podcast, un formato muy interesante, para nosotros nuevo, venir a tocar un tema ya con un invitado anterior y tocar un tema ya de su área específicamente. Ojalá, Verónica, se repita. Yo espero que sí. Hay muchos temas que tienen que ver con la psicología y la mente humana que a mí y a las personas que nos están escuchando sé que les interesaría que tratáramos. Así que, nada. Muchísimas gracias, Luis, por tenerme aquí y a los escuchas de tu podcast. Tú sabes que nosotros tenemos el podcast en YouTube, ya. Está disponible en YouTube. Yo no sabía. No está en formato video, simplemente No, está la portada y tú puedes escuchar el podcast. De ahora en adelante, yo voy a dejar el enlace de YouTube en la descripción aquí en Spotify, pues la plataforma principal que yo utilizo es Spotify, para que utilicemos esa vía. En los comentarios nos dejen los temas que quisieran que tratáramos. Pueden ir a los episodios anteriores, escuchar las historias de vida de las personas que ya hemos tenido una conversación, y en ese mismo podcast, en ese mismo capítulo en YouTube, nos digan: me gustaría que ampliaras más sobre este tema con, por ejemplo, con Carlos Ávila o con Pavel Pichardo. Sería muy interesante poder tocar ese tipo de temas. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, pero ¿tú sabes cuál es la palabra? Descuidado. O sea, de la que decíamos, neglected, es descuidado. Ok. Oye, eso. O sea, a mí se me acabaron los 5 pesos de inglés que compré. Hasta la próxima. Bye.